¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os vengo a hablar de un libro más. Este sería el tercero de la trilogía de Sapiens y Homo Deus, que ya tenéis los vídeos en el canal, id a verlos porque están brutales. Y ahora tenemos 21 lecciones para el siglo XXI. Un libro que he de decir que me ha gustado mucho, o sea, me lo he leído en 4 días, literalmente tiene 350 páginas más o menos, un poco menos. Y eso, me lo he leído súper rápido, en 4 días me lo he terminado. Es un libro que mama bastante de Homo Deus, o sea, si quieres leerte este libro, yo me leería antes Homo Deus, a lo mejor Sapiens no, pero Homo Deus sí. Y también toma algo de Sapiens, pero es menos. O sea, toma muchísimo de Homo Deus, parece un Homo Deus 2, de verdad. Y ya empezando a hablar un poco de este libro y tal, vamos a empezar hablando de que empieza hablando sobre el desempleo y el cómo en el futuro tendremos que renovarnos constantemente en nuestros trabajos para poder ser útiles, ya que como comenté en el libro de Homo Deus se plantea que el humano dejaría de tener un valor económico y pasaría a ser simplemente algo que está ahí, ¿no? Que está porque tiene que estar. Y en este libro, pues te da el consejo de que tienes que aprender más que especializarte muchísimo en un campo, el poder ser flexible y estar renovándote constantemente para poder seguir los avances tecnológicos y ser de utilidad, porque si no al final te quedarías estancado. También habla, como ya comenté en el libro de Modeus, de cómo las inteligencias artificiales y los algoritmos podrían empezar a tomar el control sobre nuestras vidas y nuestras elecciones, ya que, como se nos plantea también en este libro, al fin y al cabo la conciencia y lo que somos nosotros somos algoritmos bioquímicos y que unos algoritmos informáticos podrían manejar muchísima más cantidad de datos que nosotros y por tanto elegir mejor que nosotros. Eso, claro, nos dejaría en un segundo plano porque no tenemos un valor económico y no tenemos elecciones porque las hacen los algoritmos todo. ¿Qué va a ser de nosotros? Pues desde luego se presenta un futuro bastante distópico, o al menos el autor de estos libros nos lo plantea así, y es importante el conocerlo porque no va a ser una utopía en el futuro, pero tampoco seguramente sea tan distópico como se nos plantea, será una mezcla, pero desde luego va a haber mucha gente que pase mucha pobreza y serán tiempos difíciles seguramente. Ahora echa la mirada atrás y habla un poco sobre el origen de las religiones, sobre todo el judaísmo, ya que Yuval Noah Harari, que es el autor de estos libros, es judío y vive en Israel. Y siempre se le ha dicho en los libros anteriores que él que no hablaba mucho de su tierra y de su religión, y en este libro aprovecha para hablar a detalle de lo que cree sobre su país y sobre su religión. Y habla, pues, contrapone las religiones con las creencias laicas más modernas, como son luego ya el nacionalismo, el comunismo, pero también más antiguas, como son el humanismo. Y desde luego hace un análisis profundo de lo que es su religión, el judaísmo. Me ha encantado leer esa parte, es bastante profunda y yo creo que habla, bueno, o escribe bastante bien lo que opina, es una persona que escribe muy bien, a mí me ha enganchado muchísimo y desde luego es muy curioso que un judío pueda hacer esa retrospección sobre su religión y sus creencias, aunque él ya se nos dice que no es muy creyente, pero que tenga ese punto de vista de la sociedad en la que él se ha criado es algo que es bastante curioso y bastante interesante de leer, ya que mejor que él nadie te lo va a contar. Luego habla sobre el nacionalismo, de cómo este, pues al fin y al cabo, puede incluso llevar al fascismo y cómo habla sobre el tema de los nazis y otros fascismos como en Italia, en la Segunda Guerra Mundial también había. Y habla cómo al fin y al cabo eso es una creencia ciega, es otra religión, pero que en vez de vanagloriar a un dios, vanagloria a la nación. Y cómo al fin y al cabo adoptas el dogma eh, absoluto de la figura de poder que esté gobernando sin autocrítica ni pensamiento crítico de ningún tipo y es una religión más, solo que eso, no tiene que ser un pedestal a un dios, sino a una nación, a una tierra. Y que muchas veces se pone el ejemplo de que es una tierra eterna y una nación eterna y en realidad no, o sea, las naciones que conocemos a día de hoy, la mayoría no lleva muchos cientos de años constituida a día de hoy como es, o sea, han perdido terreno, han ganado terreno, y los movimientos nacionales después de la Revolución Francesa es un poco lo que lo constituyeron. Estamos hablando de por el
1700. O sea, no llevan tanto tiempo. Y eso de que son eternas, pues al fin y al cabo es el pretexto para que tú les creas ciegamente y los defiendas. Vamos, como una religión. Luego habla un poco del tema de las culturas y de la inmigración, ya que muchos movimientos nacionalistas de los que habla antes están en contra de la inmigración y de la mezcla de las culturas, pero que al fin y al cabo esos movimientos culturales y migratorios son bastante importantes para el flujo de la historia, ya que sin ellos, pues no habríamos conseguido este desarrollo tecnológico que tenemos a día de hoy, ya que algo que se le ocurría a un musulmán en Marruecos o donde fuese, pues si no tenía manera de comunicarlo, pues nunca se podría comunicar con Europa o con Asia para poder compartirlo, aunque fuese mediante guerras y conquistas, pues al fin y al cabo cuando se conquistaba también se traían avances científicos y se cogían de ellos y permitía el desarrollo a pesar de las muertes y los saqueos que hubiese. Y es muy importante también a día de hoy hablar de los flujos migratorios, ya que muchas veces cuando las poblaciones en países desarrollados están envejeciendo, se necesita que entren inmigrantes para que pueda entrar gente joven y trabajadora que esté dispuesta a formar una familia y a tener más hijos. Y también es muy importante que traigan esas culturas, pero también se plantea el tema de pues, el asimilacionismo, de que si alguna cultura es mejor que otra y cómo estas personas van a tener que adaptarse a nuestra cultura para poder vivir. Eso es algo que se dice muchas veces de cuando hay barrios que son completamente de gente de origen asiático, chinos, y siempre se dice que viven en sus barrios, en sus comunas y que no se integran. Ellos viven, pues tienen sus tiendas, tienen sus sociedades y hacen un poco su cultura, pero fuera de su país, en otros países. A lo mejor lo más importante sería llegar a un plano de multiculturalidad en el que un montón de culturas vivan juntas y se acepten, y eso crearía un plano mucho más rico a nivel cultural para que la sociedad se pudiese desarrollar. Eso es mi opinión. Luego habla del terrorismo, de cómo los terroristas, aunque son muy pequeños, grupos pequeños, no muy bien armados, crean un montón de bombo, ya que al fin y al cabo lo que hacen son teatros, a pesar de eso lo dicen en el libro, que los terroristas piensan más como directores de teatro que como guerreros, porque son grupos muy pequeños que tienen que conseguir hacer mucho ruido, entonces hacen movimientos muy significativos para que luego nuestros gobiernos actúen de forma desmedida contra ellos y eso cree mucho caos y mucho miedo en la población, para así obtener sus fines. Es como las Torres Gemelas, el ataque a las Torres Gemelas orquestado por Al Qaeda es muy conocido y siempre en el 11S se conmemora con vídeos y con fotos y tal, pero en esas mismas fechas también hubo un ataque al Pentágono y nadie habla de él, eso se los cuenta en el libro. ¿Por qué? Porque el ataque a las Torres Gemelas era muchísimo más visual, porque, pues hombre, dos rascacielos en Nueva York que se estrella un avión, mata a muchísima gente, es bastante visual, pero el ataque al Pentágono ni siquiera salió en la tele ni se le dio mucho bombo. En eso también tienen culpa los medios de comunicación de que pues eligen las noticias como ellos quieren para atraernos más y engancharnos más a pues sus programas. Pero al fin y al cabo el terrorismo tampoco es un enemigo tan grande porque son grupos muy pequeños y nuestros gobiernos siempre optan por usar medidas descontroladas y muy, muy, muy grandes para lo que al final son para darnos ese sentimiento de seguridad. Hablando de ignorancia y mitos también, recuerda un poco el tema de las religiones antiguas de los antiguos recolectores y cazadores de la prehistoria, como sus religiones se basaban en espíritus y en mitos y en leyendas, y cómo esos pues se extendían y cosas como la religión cristiana, que se la trata en este libro como una fake news, bastante curioso, pues ha perdurado durante muchísimos, muchísimos años. Hablando de fake news que a día de hoy se desechan a los días o a las semanas de que se revela que es falso, pues estas fake news, como las llama el autor, que son las religiones convencionales, pues han perdurado pues muchísimos miles de años. Y esto pone en tela de juicio el que el humano de verdad busque siempre la verdad o con una verdad parcial o
un relato que le sirva a él para pues tener un poco de valor en el universo, ya que al fin y al cabo, por ejemplo, que un campesino pueda cosechar gracias a las lluvias, pues pasaría de ser algo que no podría controlar porque es un evento meteorológico a algo que está en su mano, está en su poder para controlar con sus rezos o sus sacrificios o lo que fuera. Es algo que en psicología se trata de que un montón de niños pequeños sufren en el tema de los divorcios de sus padres y en otros ámbitos porque ellos creen que son el centro de todo y entonces se sienten culpables por eso y les acarrea un montón de problemas luego y de traumas psicológicos que se podrían evitar, ya que al fin y al cabo no es por ellos, es porque el padre y la madre pues ya no se gustan o lo que fuese y no tiene nada que ver con el niño, pero el niño, al pensar que él es el centro de todo y de no comprender que lo demás de su alrededor también tiene conciencia, se lo toma personal. Lo habla un poco de cómo la ciencia ficción podría ser ahora nuestra nueva religión o nuestro, al menos desde luego, nuestro género favorito de películas, ya que la mayoría de las películas que sacan a día de hoy son de ciencia ficción y las más taquilleras son ciencia ficción. Hablamos de Star Wars, de la saga de Jurassic Park y otras que solo se plantean, pues eso, con nuevas tecnologías y temas novedosos para atraer a la gente y pensar pues en eso, en el desarrollo y estar constantemente pensando en desarrollo, en tecnología, en evolución tecnológica y tal. Y por último, hablar un poco de la educación, que como al principio ya del libro se nos cuenta que tendremos que estar en constante aprendizaje de cosas y cómo a lo mejor en las escuelas tendría que dejarse de usar el modelo de memorizar datos, ya que a día de hoy hay un montón de datos que memorizar. Ya no es como cuando se inventó el sistema, que no era tanta la cantidad de datos que había que memorizar. Ahora a día de hoy tienes que saber todo lo de historia, todo lo de biología, todo lo de matemáticas y es muchísimo, muchísimo y al fin y al cabo hay a día de hoy ya desarrollos tecnológicos que te van a permitir acceder a ello, como es internet, como es pues las calculadoras o lo que sea, y como a lo mejor debería optarse por entrenar pues el pensamiento crítico, los valores artísticos y creativos, etcétera, para poder luego pues con un pensamiento crítico podrás elegir la información que de verdad necesites o cuando te decidas especializar en algún campo, de que ahí te enseñen lo que tengas que aprender, pero que en la enseñanza básica se te enseñe lo básico y cosas más del ámbito pues de desarrollo personal y social. Y luego nos plantea el tema de la meditación, que desde luego no me esperaba que fuese en este libro a hablar de meditación, pero habla de una meditación que él realizó en unos retiros, que al principio estaba un poco escéptico, pero que luego le gustó bastante, que a día de hoy lo sigue haciendo. Y pues como siempre, como ya hablamos en el libro de Deja de ser tú, la meditación puede ser una herramienta muy muy buena para arreglar algunos problemas que tengamos o para mantener nuestra conciencia y nuestro foco en un punto en blanco y poder así entrenar pues nuestra atención y mejorar distintos aspectos que nos permite. Pero bueno chicos, eso sería todo por hoy. No robo más parte de vuestro tiempo. Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros y la campanita para estar notificados de siempre que subo vídeo. Y si os tengo que hacer una recomendación, desde luego os recomiendo compraros este libro, pero no sin antes haberos leído por lo menos Homo Deus. Sapiens me gustó también mucho, pero no mama tanto y Homo Deus y este desde luego son muy muy parecidos. Y recomiendo si vas a leer este, leer Homo Deus. Y por qué no, Sapiens te compras el paquete de 3 que desde luego no te van a dejar insatisfechos. Recordad que no me pagan, o sea, lo recomiendo de verdad porque son libracos, son buenísimos. Y sin más, me despido. Espero que os haya encantado el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao.